Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con la gente de la organización sin fines de lucro Techo sobre sus esfuerzos en Puerto Rico. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Hola a todo el mundo. Estoy media enfermita, así que si estoy como media fañosa, pues tengo la monga ahí. Eso te iba a decir ahora, Adriana. Y decir que estás un poquito enfermita es como un eufemismo. Porque sí, estoy bastante. Lleva toda la semana podrida en la oficina, más o menos. Pero, pero ¿qué semana? Si es martes. Está bien, pues que lleva... no se sabe cuándo salga. Viste. Pero nada, pues lleva 2 días ahí más o menos podrida, pero nada. Eso es uno de esos virus que hay en Bayamón. Pero bueno, han pasado 2 semanas, más o menos, desde que publicamos el último. Tengo que admitir que tenía un bajón. Tenía un bajón de grabar ya. Esto es como algo medio terapéutico. Y nos preguntaron en las redes y eso, pero vamos a tratar de seguir grabando una vez a la semana. Pero en ocasiones otras cosas se meten en el medio ¿verdad? Y no podemos sacarlo oportunamente. En esta semana... seguimos, ¿verdad? Escuchando cosas sobre la reforma laboral. Parte 2. La reforma 2.0, que como ustedes saben es la reforma que, digamos, está empujando la Junta de Control Fiscal y que el gobierno luego de apoyarla inicialmente... la radicó sí. Por petición. Eso es así. En el Senado, lo que hizo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, fue que presentó por petición el proyecto a nombre de la Junta de Control Fiscal con la intención de que José Carrión III fuera a defender las virtudes de la reforma laboral con la cual el gobierno dice no estar de acuerdo. Como ustedes saben, un poco lo más importante de la reforma es que entre otras cosas, ¿verdad? Reduce un sinnúmero de derechos y beneficios laborales adquiridos previamente. Se plantea que habrá un leve aumento en el salario mínimo, muy leve, para aquellas personas mayores de 25 años, no así para los que tengan menos. Entonces se deroga la ley del bono de Navidad. Se pretende que se reduzcan los días de vacaciones y enfermedad. ¿A cuánto es que...? 7 días. A 7 días al año. Cada uno de los derechos. Se elimina la protección, esto es importantísimo, se busca eliminar la protección contra el despido injustificado de la Ley 80, que ¿verdad? Como en Puerto Rico, toda persona que sea despedida, por lo menos se requiere que el patrono tenga lo que se conoce como justa causa antes de poder despedirlo, y si no, pues viene obligado a darle una mesada o alguna compensación por ese despido que es ilegal. No así en prácticamente todos los estados en los Estados Unidos, salvo uno, donde hay lo que se conoce como el employment at will, que se parte de la premisa de que ambas partes, patrono y empleado, tienen, digamos, el mismo poder de negociación. Y un poco, pues, si el patrono quiere despedirte, pues no pasa nada, puede hacerlo sin ninguna, ¿verdad? Sin que tengas ningún derecho a compensación. Y la Junta pretende un poco movernos, como en todos los otros ámbitos, más al modelo imperante en los estados de la Unión. Y también busca disminuir en cierta medida la protección que confiere ahora la ley que se conoce en Puerto Rico como el whistleblower, la ley del chota, por llamarlo de alguna forma, que básicamente protege a aquel empleado que tira al medio, ¿verdad? Que chotee, que delate aquellas actividades de violación de ley en que esté incurriendo su patrono. Pues eso también se limita y la compensación que se le da al empleado que delata la violación también disminuye. Eso... No lo llame chota a un empleado que está delatando las actuaciones ilegales de su patrón. Es verdad, no es el mejor término. ¿Cuál sería el... Solidario. Sí, el empleado responsable, el empleado solidario, el empleado... Valiente. El divulgador, por utilizar un término más... Pues, ¿Qué más está pasando, además de la reforma laboral? Pues, otras cosas importantes. Privatizar el proyecto de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el PLAC 1481, se aprobó en Cámara y ahora va a pasar al Senado. Todavía no ha llegado al Senado, pero estábamos conversando ahorita que se comenta que va a haber enmiendas en el proyecto
cuando pase al Senado, pero todavía no sabemos cuáles son específicamente esas enmiendas. Y un poco sobre todo el asunto de la privatización de la autoridad, un poco, ¿verdad? Les remitimos a los que nos estén escuchando al episodio 21, cuando estuvimos aquí con el expresidente de la UTIER, Ricardo Santos, hablando sobre ese asunto y por qué nosotros tenemos la postura que tenemos, ¿verdad? Y no creemos en la privatización de ese monopolio público. Así que ya saben, tiene el episodio 21 ahí. Otras cosas importantes. Bueno, pues proyecto que sigue pululando ahí en la Asamblea Legislativa es el proyecto de reforma contributiva, que es el PDLAC 1544. Ha habido ya 3 o 4 vistas públicas. Un poco... Falta mucho por explicar, además de que es un proyecto muy técnico. Tenemos que traer a Edwin Irizarry Mora otra vez. Sí, otra vez. Que fue quien, ¿verdad? Como recordarán, quien estuvo con nosotros para hablar de la reforma contributiva federal. Y un poco, hay muchas cosas que llaman ¿verdad? Que llaman la atención de esa reforma contributiva, pero algo que ha estado por ahí repitiéndose mucho en la Asamblea Legislativa es esta cosa en inglés se llama Revenue Neutrality, que ellos plantean que los recortes que vienen, los recortes que vengan, las deducciones que vengan al fisco, porque ¿verdad? Supuestamente viene un montón de alivios contributivos, pero que cada recorte o alivio que se conceda por el gobierno supuestamente va a venir acompañado por una medida de actividad económica que va, digamos, a compensar el cantazo, ¿verdad? Por el dinero que va a dejar de recibir el gobierno. Y han surgido muchas dudas, pero eso es un proyecto al que obviamente tenemos que prestarle atención y que lo haremos posteriormente, porque está en pañales. Todavía no, ¿verdad? No se sabe cuándo se va a aprobar ni en Cámara ni en Senado, pero es otro de los grandes proyectos que pretende aprobar el gobierno pronto. Y por último, otra cosa que ha estado sucediendo es que el lunes pasado, el 14 de mayo, se aprobó la resolución 909 del representante Denis Márquez, representante independentista. El jefe. De hace tiempo le habíamos estado, ¿verdad? El representante le había estado solicitando información a la secretaria del Departamento de Educación sobre cuáles fueron los criterios, entre otras cosas, los criterios que se tomaban para determinar qué escuelas se cerraban o no. La información pues nunca la obtuvimos, nunca se nos facilitó, así que pues es una buena noticia que se haya aprobado esta resolución que pretende precisamente pues pedirle al Departamento de Educación que entregue documentos e información relacionados con el cierre o consolidación de escuelas públicas para el próximo año escolar. Así que eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia, que el gobierno se haya puesto detrás de la iniciativa de Denis. Y según la medida, la secretaria de Educación tiene 5 días para entregar la información desde que se le notifique la resolución. Veremos qué va a suceder, si va a entregar la información, y si no, pues sabemos de buena tinta que ¿verdad? Se tomarán todas las medidas legales disponibles para compeler a la secretaria a dar esa información, que oye, es algo más que razonable, no hay por qué estar escondiendo la información solicitada. Ahora sí, a lo que venimos. Y repasado, ¿verdad? Algunos de los eventos muy por encimita, pero algunos de los eventos sobresalientes que no queríamos dejar de tocar luego de estar sin grabar un tiempito. Pero ahora, parte de este programa, como ustedes saben, es traer gente distinta, particularmente gente joven, que estén haciendo cosas nítidas, dentro o fuera del independentismo. Lo importante es que estén haciendo cosas que contribuyan al bienestar de nuestro país. Hemos tenido aquí gente como... Tuvimos el de Basura Cero, recuerdo que estuvieron con nosotros al principio sobre iniciativas ambientales en Puerto Rico. Más recientemente tuvimos La Olla Común, un proyecto bien nítido comunitario que surgió luego del huracán María. Y hoy está con nosotros otro grupo bien nítido. Está con nosotros la gente de la organización sin fines de lucro Techo, a quien le agradecemos. Por primera vez tenemos 4 micrófonos, así que vamos a ver cómo funciona esto. Saludos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés, por la invitación, también a Adriana, y es un gusto compartir con ustedes nuestro proyecto. ¿Se pueden identificar, por favor? Porque tengo los nombres por aquí, pero como metí la pata en cuanto a los nombres, les voy a pedir que se identifiquen. No te preocupes, mi nombre es Derlis Báez, soy de Paraguay y estamos coordinando aquí el proyecto de Techo en Puerto Rico. Yo soy Juan Xavier Villavicencio, soy de aquí, de Puerto Rico. Y nada, felicitarlos a ustedes por la iniciativa de tener este proyecto de comunicación alternativa que es muy necesario en nuestro país y sobre todo hecho por manos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, y entonces la pregunta básica, ¿qué es techo? No, partir un poco también de que es súper interesante hablar en un programa donde hablamos de derechos laborales, derechos humanos y también englobar un poco ahí lo que es el derecho a la vivienda, al hábitat, que es como nuestro campo de trabajo, ¿verdad? Y Techo en ese sentido trabaja en asentamientos populares de América Latina, está instalada en 19 países de Latinoamérica y del Caribe y fue trabajando en construcción de viviendas de emergencia y también en desarrollo comunitario en todos los países donde se implementó el proyecto, ¿verdad? Y dentro de esa búsqueda de lograr una vivienda digna, de lograr que las familias tengan tierra, tengan trabajo, tengan salud, tengan una mejor educación, fuimos también expandiéndonos en momentos de emergencia a distintos países por fenómenos naturales, ¿verdad? Fue el caso en su momento de Perú, en las inundaciones del 2001, los terremotos en Chile, también en México recientemente. Y hoy el caso de Puerto Rico también, que nos sumamos un poco a la labor de la sociedad aquí boricua para contribuir con nuestro trabajo de construcción de viviendas de emergencia. 2 semanas después del huracán llegó un equipo de trabajo aquí a ver un poco el contexto local y qué se podía hacer y a partir de ahí empezamos nuestro trabajo. Entonces, te quería preguntar, eres de Paraguay, tengo por aquí que la organización comenzó en Chile. Así es. ¿Tienes algún conocimiento sobre los inicios de la organización en Chile y cómo ha ido evolucionando? Sí, parte en el 97 con un grupo de universitarios jóvenes que hacían como labores sociales en comunidades que les llaman también campamentos. Ellos conocen la realidad que viven muchas comunidades que estaban en situación de pobreza y empiezan construyendo mediaguas que le dicen que son viviendas de emergencia también. Y en ese trabajo, Mediaguas, sí. Mediaguas, Okay. Son viviendas modulares que eran prefabricadas. Y en ese contexto de conocerse con otra realidad, de entender otra realidad del país, de ver que habían otras familias que habían tenido diferentes realidades, oportunidades, se genera un compromiso muy fuerte de estos universitarios y empiezan ya a organizarse como más decididamente a contribuir con la realidad de su país. Y es que se genera todo este movimiento que empieza un poco construyendo viviendas, pero también trabajando más a largo plazo con la comunidad para lograr viviendas definitivas, para lograr que las familias tengan la tenencia de tierra, para lograr que tengan una mejor educación, que tengan capacitaciones para poder trabajar. Entonces, ahí un poco también, esa fue una experiencia muy importante para estos jóvenes universitarios en aquel momento. Y la organización se empieza a expandir justamente por una emergencia también que hubo años después en otro país, Techo Chile, que en ese momento se llamaba Un Techo para Chile. Esa es la primera organización. Fue la primera y ahí se expandió un poco para compartir su experiencia en ese país y a partir de ahí se fue expandiendo a otros países también, ¿verdad? Hasta que se llegó a unificar la organización en 2011 ya con una misma visión, como que decididamente a implementarse en muchos países de Latinoamérica que estaban en la misma situación de pobreza, ¿verdad? Tengo por aquí que una investigación exhaustiva que hicimos, Wikipedia, que dice que un poco la misión es promover la toma de conciencia entre menores de 30 años respecto a lo importante que es que los más necesitados cuenten con una vivienda. Y eso de 30 años como que tienes que decirlo, Adriana, como que me dolió. Tengo 31 y hago Yo 35. ¿verdad? Como que pero está nítido porque veo, entonces hay un énfasis en la juventud, es lo que veo. Y ustedes son personas jóvenes. Sí, también, la idea ¿verdad? un poco es generar un compromiso muy fuerte de los jóvenes desde una corta edad, digamos, de colegio, estudiantes secundarios, antes de ingresar ya a la universidad, como que conozcan esa realidad, pero también es un voluntariado que está abierto a todas las edades, a todas las personas, como uno de nuestros valores es la diversidad. Hay que revisar un poco Wikipedia y si eso no se escribió hace muchos años, pero sí, este es un voluntariado abierto a todos los que quieran participar, a todos los que tengan la voluntad de contribuir, ¿verdad? Como no está cerrado a ninguna edad, ¿verdad? Apuntamos a ese público porque vamos a convocar en las universidades, en los colegios, y que se genere un compromiso ya temprano con el país, ¿verdad? Ok, Derlid. Derlis, sí. Derlis, con Sí, ese. con ese. Bien, Derlis. Entonces, ¿tú perteneces a esta organización en Paraguay desde hace cuánto tiempo? Bueno, yo justamente estaba también en la universidad, yo estudié Ciencias de la Comunicación y en Paraguay arranca en el 2008 el proyecto y en julio más o menos del 2009 entra un grupo de voluntarios de Techo a invitar a una construcción
yo estaba en la clase con otros compañeros y nos pareció una idea buena y conocer también como que hacer algo diferente. Y también que tenía la particularidad de que en irse a esa actividad valía puntos para algunas materias. Entonces como fue un gancho, como fue un... Sí. Dos pájaros de un tiro se llama eso. Y sí. Y ahí fue que fuimos a conocer una comunidad bastante precaria, con mucha desigualdad realmente en las afueras de Asunción, de la capital. Y construimos una vivienda con una familia que tenía la misma edad que yo, ¿verdad? 19 años tenía la madre y su esposo tenía 21 años. No habían terminado el colegio, mucho menos tenían posibilidad de ir a la universidad. Entonces como que eso generó también en mí y en muchos voluntarios en su momento un compromiso con eso, y a partir de ahí cada uno se fue comprometiendo a seguir con el proyecto, ¿verdad? Y bueno, y desde el 2009 que estoy como voluntario y tuve la oportunidad de trabajar de manera permanente también en lo que es la organización en sí. Qué nítido. Y entonces mencionaste que están en 19 países y veo, ¿verdad?, es que mayormente en Latinoamérica. ¿Están fuera de Latinoamérica o es exclusivamente América Latina por ahora? En América Latina y el Caribe estamos también, bueno, hubo un terremoto en Haití en su momento, que ahí fue un equipo de distintos países también a contribuir, y hoy está una oficina. Hay una oficina también en Miami y en lo que sería... Bueno, se inició también con voluntarios de Alemania, pero que son más de juntar fondos porque somos una organización sin fines de lucro, entonces buscamos apoyo de individuos y también de empresas o compañías que puedan colaborar con los proyectos que tenemos. Entonces ahí se fue expandiendo a otros lugares, pero no con trabajo en terreno, sino con otro tipo que es importantísimo, claro. También. Le teníamos esa pregunta de cómo se financia la organización. Sí, bueno, y cada país organiza actividades o eventos de recaudación, o también compañías que tienen responsabilidad social, empresarial, digamos. No sé cómo se llama aquí, que sería eso también. Entonces, como que cada compañía de vuelta puede tener un foco, o nosotros le proponemos un programa, un proyecto, y ahí van donando anualmente o en actividades específicas. Y así nos financiamos, ¿verdad? Ok, entonces Techo llega a Puerto Rico a raíz del paso del huracán María. Sí. ¿Y es la primera vez que tú sales de Paraguay a trabajar como voluntario con Techo, o ya habías viajado a otros países antes? Ya había viajado a otros países. En Argentina, por ejemplo, en una ciudad que está en la frontera también con Paraguay, que se llama Posadas. Hay dos oficinas de Techo Paraguay y Techo Argentina como muy cerca. Entonces es muy común irse a ese lugar a participar. Tuve la oportunidad de ir a las favelas también en Brasil, que hubo un encuentro de voluntarios súper grande. En Chile también. Y bueno, así como siempre que hay oportunidad de poder ir a ser voluntario en otros países, participamos, ¿verdad? Pues me interesa mucho saber cómo es ese contraste de esas cosas que han podido ver en otros lugares versus Puerto Rico. Pero antes de eso, me gustaría entonces que nos explicaran en qué consiste el servicio o la ayuda que ustedes brindan a las personas, a los damnificados. Bueno, nosotros desde el día en que sucedió lo de la catástrofe en Puerto Rico, a semanas se reunió un equipo en Puerto Rico, ¿no?, convocado por Techo Internacional en Chile. Recuerdo a la compañera Laura de Colombia, otro compañero Pipe de Colombia. Y pues aquí estábamos con el desastre, no habían comunicaciones, no había manera de convocar gente. Y empezamos a reunirnos y en esas 2 semanas se hicieron varias convocatorias para visitar lo que era el área de Utuado, el pueblo de Utuado, a llevar voluntarios para observar. Lo vimos como a 3 semanas ya del huracán. Y lo interesante fue que a Puerto Rico a la convocatoria en Puerto Rico llegó un montón de gente joven, y sobre todo gente profesional, gente que supera los 30 años. Eso es. Sin gasolina, sin celulares, que a veces se caía la conexión. Llegaron al punto de encuentro y arrancamos para allá llegamos con 60 personas a esos lugares. En realidad la convocatoria inicial sobrepasó el número de voluntarios, gente de Estados Unidos también, profesionales que decían, mira, tengo ropa que necesitan para llevar, quiero llevar esto, quiero llevar comida. Tengo un grupo de voluntarios acá montando, que estamos locos por ir a Puerto Rico, llegar a construir. Y eso pues a lo que se iba haciendo la logística ya. Lo que hemos hecho es, en esas primeras semanas, se visitaron esos pueblos y esos barrios, y se fueron identificando aquellas comunidades donde la necesidad era bien marcada. Recuerdo Juanamatos en Cataño, hasta que llegamos al barrio que estamos impactando en estos últimos meses, que hemos estado impactando, en estos últimos meses, que es San Isidro en Canóvana,
que en algún momento fue muy mediático y ya se han olvidado un poco de ellos y están pasando una necesidad increíble a pasos, ¿no? A metros de sitios como un centro comercial que hay allí, que es muy famoso. Igual que los sectores que siguen sin luz todavía, y ya también los medios los han abandonado un poco. Nos hemos olvidado de ellos y ahí estamos. Entonces se hizo ese tipo de encuestaje, casa por casa, familia por familia, con una serie de requisitos, y luego pues se pasa el proceso de selección de familias a dialogarlo con la comunidad. O sea, que es un proceso bastante... Lo tienen bien estructurado de cómo elegir quién va a recibir ¿Y cuáles son ayuda? algunos de esos requisitos, por ejemplo? Bueno, se parte también de que al seleccionar un barrio donde podamos trabajar, tenemos en cuenta también que antes del huracán ya estaba como en una situación de precariedad o de pobreza, digamos, que es diferente claramente a lo que es el resto de Latinoamérica, pero sí, dentro de lo que es Puerto Rico, como que esos lugares antes del huracán ya estaban pasando como cierta necesidad. Entonces, a partir de ahí que entramos en San Isidro, en Villaú 1, 2, en Valle Gil, y ahí se empieza el proceso de encuestaje, que tiene que ver con que en qué estado estaba la vivienda donde estaba viviendo la familia, la cantidad de integrantes de la familia, si había niños, si había una persona con algún ingreso, tipo de problema de salud, ingreso también, o sea, con una serie de preguntas que al finalmente nos indican cuáles eran los casos más urgentes o más necesarios de poder construir, ¿verdad? Y así es que fuimos seleccionando las comunidades y familias. Y entonces, una vez los seleccionan, ¿en qué consiste el trabajo? Bueno, como se firma también un compromiso o un acuerdo con cada familia, donde ellos participan de todo el proceso de la construcción en la parte previa ya, ¿verdad? Cada familia está atenta, digamos, a lo que va a ser la descarga de los materiales, a que se tienen que comprometer a habitar esa casa como que no usar para un negocio o vender rápido esa casa. También ellos pagan un porcentaje básico por cada vivienda para generar también ese compromiso de que ellos también, como que no es un asistencialismo ni es regalar, sino que hay un involucramiento fuerte de las familias, ¿verdad? Y también que ellos participan en el proceso de construcción. Entonces, todo ese trabajo previo se hace antes, y particularmente aquí en Puerto Rico el diseño incluso de la vivienda se hizo con la comunidad, con los líderes comunitarios, porque de repente la casa o la vivienda de emergencia que construíamos en otros países como que no llegaba a de alguna manera satisfacer la necesidad, o por lo menos lo que antes tenían ya las familias aquí. Entonces ahí como que rediseñamos un poco este modelo y lo adecuamos a lo que es la temperatura en sí del lugar, la cantidad de familias, lo que sería la resistencia a próximos huracanes. O sea, como se tuvo todo en cuenta eso, también con voluntarios y arquitectos e ingenieros locales. O sea, que ustedes traen un ejército de voluntarios y básicamente le construyen una vivienda a aquellas personas que lo hayan perdido. Tal cual, sí. Okay. ¿Tienen alguna idea de más o menos a cuánta gente han impactado hasta ahora y cuál es el plan aquí para los próximos meses, si alguno? Bueno, construimos hasta ahora 28 viviendas transitorias. En promedio, una familia puede estar compuesta de 5 a 6 integrantes, ¿verdad? Entonces, como que esa sería la cantidad total de familias con las que trabajamos hasta ahora, esas 28 familias. Y tenemos pendiente construir 30 viviendas más de aquí entre mayo y junio. Ahora vamos a estar trabajando por primera vez en Villa Esperanza, Toa Alta. Sí, estuvimos vamos ahí, a construir 11 viviendas ahí. Estuvimos ahí también, al principio, cuando... Y una pregunta, ¿las viviendas que se construyen son temporales y de emergencia o son permanentes, viviendas que se puedan vivir permanentemente? Se puede habitar permanentemente, pero esta vivienda es como una vivienda transitoria para que la familia pueda ir mejorando, o los planes estatales puedan ir sumándose a mejorar la calidad de la vivienda. Y también, porque hay que tener en cuenta que nosotros empezamos a trabajar en comunidades cuyas familias no tienen el título de ese terreno, esa propiedad. Sí, como allá. Entonces muchas veces se dificultaba mucho que otros programas lleguen a construir una vivienda. Entonces, esta vivienda, si bien es transitoria de emergencia, sirve muchísimo para cubrir la necesidad inmediata de la familia, tener un techo seguro, un piso, alejarlo del suelo, como que está preparada para eso. Ok, y entonces si, por ejemplo, yo voy de voluntaria, yo no sé nada de construcción, no importa. No importa. Todo tipo de voluntario es E incluso bienvenido. en Puerto Rico
el grupo bien nutrido de voluntarios que tenemos, hay mucha gente que cuando se hizo esa primera convocatoria estaban asustados. No sabemos, no he cogido un martillo, no sé serruchar, no sé coger medidas. Y de repente van a la primera Siempre hace construcción falta y manos como para- dicen acá, se pompean, ¿no? Ajá. Y ya son expertos poniendo el piso, o sea, nivelando el piso, poniendo los techos. Incluso las chicas, ¿no? Que se acercan al inicio con ese temor de no sé construir, no sé. Terminan, son las duras en poniendo esas planchas de zinc y poniendo las vigas. ¿Y cómo reacciona la gente cuando, ¿verdad? Cuando ven el producto final o en el camino, la gente impactada por... Pues mucha gente, recordemos también que al inicio, cuando fuimos haciendo esas encuestas, fue un poco difícil localizar familias porque estaba la casa destruida, pero veía mucha gente todavía a 2 meses, 3 meses viviendo en los refugios. Entonces mucha gente cuando reciben la vivienda se sorprende y dicen es más grande de la que yo tenía. Yo recuerdo el caso de doña Flavia, que es madre migrante dominicana y estuvo participando con nosotros toda la construcción. Ella mezcló cemento, puso viga, todo. Una mujer muy fuerte, toda la construcción. Y el día que le enseñamos su casita, lo que nos dijo fue: yo me sentía sola en este país. Cuando aquello pasó, cuando vi esa casa, me iba a volver loca. Y ahora siento que tengo una familia acá. Y eso, o sea, esa es una historia que se ha repetido mucho con la gente que hemos entregado. Viviendas ya, estas 28 viviendas que ya se han construido. ¿Y más o menos cuánto tiempo les puede tomar? Estamos en fines de semana. Factores. Esto es, nos vamos una acampada, ¿no? Literalmente un jangueo de fin de semana a construir, sí. ¿Hacen una vivienda? ¿Pueden construir una vivienda? Puede tardar hasta 3 a 4 días, dependiendo del tipo de fundación que se haga. Y el tipo cuánto trabajo podamos voluntarios, adelantar. me imagino que vaya Claro, también. por lo menos 8 a O de 9 los voluntarios. materiales que tengan, cuando les lleguen. Sí, ahí fue como todo un desafío también, porque diseñar de cero una vivienda, también buscar los proveedores, enviarles como el diseño para que puedan preparar los materiales. Y sobre todo porque también en todo Puerto Rico, por el huracán en sí, todos estaban buscando los mismos materiales. Sí, Entonces la la oferta dificultad. estaba como Sí. muy alta y era difícil conseguir. Y Entonces el costo de los materiales aquí es muy elevado. tardábamos mucho en todo ese proceso logístico. Bueno, una casa, si están todos los materiales en terreno, se puede terminar de 3 a 4 días, ¿verdad? Entonces vamos los fines de semana para empezar y terminar el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿han recibido alguna ayuda del gobierno de Puerto Rico? ¿Alguna? No. No. Ninguna. ¿Trabas? Por otro lado, ¿algunas dificultades que hayan tenido en el proceso? Sí. ¿Y como cuáles? Si se pueden compartir. No necesariamente con el gobierno, sino en general cosas que han dificultado la... Bueno, yo recuerdo en aquel inicio, ¿verdad? Cuando se llegó el techo a Puerto Rico con toda la disposición y el haber movido voluntarios del exterior. ¿Recuerdan aquel jangueo ahí en el centro de convenciones que se armó, que se centralizó toda la ayuda en Puerto Rico? El COE. Fuimos a lugares como Punta Santiago, recuerdo en aquel momento, cuando se abrió esa carretera por primera vez, a llevar ayuda y un grupo de voluntarios y ver qué necesitaba aquella comunidad, porque quedó bien destruida. Eso es en la zona costa este de Puerto Rico, en el municipio de Macao. Y allí se nos prohibió acercarnos a los líderes comunitarios y hablar con ellos. E incluso se nos dijo, ¿verdad?, que todo tenía que ser tramitado por esta institución que mencionaste y que luego todo lo que se hiciera tenía que ser crédito del alcalde. No puede ser. Sí. Caramba. Digo, esos días todavía, como dijeron bien ustedes ahorita, todavía hay mucha gente que sigue sufriendo realmente los embates del huracán y que no ha avanzado, ¿verdad?, demasiado, pero aún así es obvio que en aquella época digamos, el ambiente de frustración generalizado del país era una cosa bárbara y que entren ese tipo de barbaridades en consideración está brutal, hermano. No, y también que ahí, por ejemplo, bueno, estos son temas que ocurren en todos los lugares donde trabajamos. Y Techo en ese sentido lo que intenta es ser un articulador de todos los actores que pueden contribuir a la comunidad, ¿verdad? Entonces, todos los sectores que estén trabajando o que tengan responsabilidades definidas en las comunidades o en los municipios, nosotros hacemos contactos con todos, ¿verdad? Para poder buscar un camino, una puerta, una forma de que nuestro trabajo realmente tenga un impacto en cada comunidad, ¿verdad? A veces se abren puertas, a veces no, pero nosotros siempre estamos como trabajando con la comunidad, trabajando con los líderes comunitarios, haciendo un trabajo como teniendo en cuenta la organización que ya hay en esa comunidad
Y eso nos permite que nuestro trabajo se vea materializado finalmente, ¿verdad? Como en muchas comunidades donde nosotros empezamos por primera vez el trabajo en los países, es como mostrar una foto de una casa que queremos hacer o cosas así. La gente como que no nos tiene mucho en cuenta hasta que viene un camión con material y se descarga, y ahí como que se genera la confianza, y después vamos construyendo algo, se ve, ellos participan, y a partir de ahí ya empieza un proceso mucho más largo de sí confiamos, sí queremos trabajar con ustedes, sí es como que dan apertura también a lo que es la comunidad en sí, y se empiezan a generar otros proyectos más amplios, ¿verdad? Y bueno, y la comunidad la que finalmente empuja a que esos otros actores también empiecen a involucrarse en todo el proceso también, ¿verdad? Pues a mí me gustaría que nos hablaras un poco de esas otras experiencias en otros países, y obviamente no con el fin de comparar cuál es peor o menos malo, eso no es... pero quizás algunos contrastes o cosas que has visto que se repiten en este tipo de situación catastrófica y otras quizás más particulares de Puerto Rico. No sé si nos puedes dar tu impresión. Bueno, nosotros particularmente en el 2015 en Paraguay tuvimos, bueno, hace varios años ya como el fenómeno de la inundación también del río, como la crecida del río en los alrededores de la capital, zona donde estaba trabajando ya Techo anteriormente. Y bueno, esa zona siempre fue una zona inundable, pero Techo siempre apuntaba un poco, aparte de la vivienda, al desarrollo comunitario, a trabajar otros programas que la comunidad necesitaba trabajar y que no tenían los nexos necesarios o la llegada necesaria para generar eso, ¿verdad? Y bueno, y ese contexto de desigualdad y de pobreza limita mucho a la familia a crecer, a salir adelante, y ese es el trabajo que hace Techo, ¿verdad? Como que dar oportunidades, herramientas que por ahí, no sé, yo de repente si pude ir a una universidad, si tenía una vivienda, si tenía acceso a todos los derechos, de repente un día me tengo que ir al hospital y no tengo cómo pagar, le puedo llamar a un familiar y sé que me va a ayudar, ¿verdad? Pero las familias que están en estos sectores de pobreza no tienen esos nexos tampoco, ¿verdad? Entonces es una realidad estructural mucho más grande que se tiene que trabajar en un proceso a largo plazo, ¿verdad? Y en este caso, cuando hay un temporal así, es donde más afecta, ¿verdad? Y eso es el mismo caso que nosotros encontramos en Puerto Rico, como eso es lo similar, solo que los niveles de calidad de vida o exigencia de la familia aquí es otro, está un poco más elevado a otras necesidades que se viven en nuestros países. Entonces eso es lo que también permitió que podamos trabajar realmente aquí, ¿verdad? De diseñar una vivienda desde cero, de que estas familias crean en nuestro proyecto y que sea una vivienda. Si bien fue un poco más lento y nosotros hubiésemos querido hacer más rápido las viviendas, pero era necesario hacer esto, ¿verdad? Y bueno, esos son los contrastes también que tenemos como organización, pero que la realidad, poniendo otros parámetros, es muy similar, ¿verdad? Perdón, es que en mi caso, ¿verdad? Yo pues inicié en el Techo hace 2010 en la República Dominicana, fui a hacer una cobertura y acabé convirtiéndome en voluntario en la República Dominicana y me quedé allá. Luego sucede, ¿verdad? El terremoto del 2010 en Haití. Se moviliza el voluntariado dominicano, a Haití a trabajar en las construcciones. En aquel momento todo era un campamento de toldos, ¿no? Y pues se hicieron esas viviendas de emergencia, una cantidad increíble. Pero que en el caso de Puerto Rico, comparando con más allá del tema de la desigualdad y la pobreza, que acá se esconde, ¿verdad? Y este huracán ha prestado para tirar esa piedra, esa vitrina del desarrollo que tenemos, el supuesto desarrollo, es el nexo que hay, porque estamos muy desconectados de América Latina, y el poder traer voluntarios de otras partes de la región y ponerlos a trabajar de mano a mano con gente joven, eso es un impacto ya de por sí a gran escala en el futuro de estos jóvenes que se están sensibilizando con el problema social de nuestro país y también con todos los temas que compartimos con América Latina. Y entonces la organización, una duda que tenía, ¿mantienen presencia, digamos, una vez ha transcurrido un tiempo luego de la catástrofe? O sea, ¿hay una presencia permanente o ustedes entran exclusivamente cuando hay una catástrofe? Bueno, en el caso de Haití, hoy día hay una oficina y hay una sede y es bien... muy activa. Sí, es muy activa.
E incluso también creo que, bueno, en casi todos los países de América Latina llegó por una catástrofe y entonces se han implementado las oficinas locales. ¿Y creen que es lo que va a pasar aquí en Puerto Rico no se sabe o no es el caso? La lógica siempre de Techo y lo que apunta es a trabajar en comunidades, países, regiones donde la necesidad sea mayor, ¿verdad? Entonces, poniendo un balance, hoy nosotros estamos aquí exclusivamente para la construcción de viviendas transitorias de emergencia. Hasta junio tenemos planificado eso. Y después también tenemos que hacer una evolución o un reporte, un informe, lo que fue nuestro trabajo. Y a partir de ahí se irá viendo qué otras cosas se podría hacer o si definitivamente el proyecto termina con las viviendas transitorias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede colaborar la gente con ustedes? ¿Cómo nosotros y quien esté escuchando este programa puede unirse a los esfuerzos si es que pueden? Bueno, y justamente ahora estamos arrancando una campaña que llamamos La Emergencia Sigue. Y si la emergencia sigue, nosotros también, como sociedad, como jóvenes, como universitarios, como profesionales, queremos seguir construyendo. El último fin de semana de mayo, el 25, arranca una nueva construcción en Villa Esperanza, en Toalta. Se pueden inscribir buscando nuestro grupo en Facebook, Techo Voluntarios Puerto Rico. Ahí van a encontrar toda la información, el link de inscripción, todos los datos que necesitamos. Y para esta convocatoria necesitamos 100 voluntarios, ¿verdad? Estamos buscando así como en universidades, en grupos, gente que quiera venir con familiares, amigos, a sumarse a este proyecto. Y como decíamos hace rato, no requiere una experiencia previa de construcción. Ahí hay capacitaciones, hay un líder de equipo que maneja toda la parte técnica y puede delegar las tareas, enseñar. Y bueno, esta es nuestra próxima actividad y queremos que la mayor cantidad de gente se sume para ir a construir. Último fin de semana de mayo, que son los días que... Viernes 25, sábado 26 y domingo 27. Volvemos el siguiente fin de semana, el 2 y 3 de junio, para terminar las casas e inaugurar las viviendas. Y nos quedamos ahí en la comunidad. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Me parece una iniciativa muy cool, muy necesaria para nosotros y para los lugares a los que ustedes han ido ya previamente. Particularmente porque es un ejercicio de apoderamiento, ¿no? Donde es la propia comunidad la que está construyendo su hogar y su comunidad. Además que es un lazo ahí solidario de América Latina y el Caribe, que a nosotros también nos hace falta solidarizarnos más con nuestros hermanos y aprender mucho más. Sensibilizarnos sobre las necesidades que hay en Puerto Rico, en estos países, ¿verdad? Que son nuestros vecinos. Así que muchas gracias por su labor y por estar con nosotros. Y ojalá que la gente, nosotros compartiremos lo que podamos en las redes y a tratar de colaborar. Y estaría nítido contribuir también y ir personalmente en la medida en que podamos, llevar algún grupo, o si no, nosotros dos. Y yo sí que yo no soy muy diestro ahí, pero metemos mano. No es excusa, Sí, ya lo escucharon. No son excusas. Así que gracias por estar Gracias a ustedes y están invitados a participar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de irnos, vamos a el bono de hoy. Estoy loco por hablar de NBA. Así Vamos, que... no. Andrés va a hablar de NBA y mientras todos nosotros y nosotras lo escuchamos. Pero Vamos, Andrés. Dale. Llevaba 2 semanas sin grabar y han pasado 1000 cosas en los playoffs del NBA y demás. Y Pero estaba loco. no lo estoy siguiendo. Ni Pero, siquiera- ¿a quién tú le vas? Ni siquiera hablamos de Bad Espérate, Bunny. espérate. No tuvimos tiempo de hablar de Bad Bunny y su corillo, pero está bien. Pero se habló suficiente de Bad Bunny. Sí, ya, pues, suficiente. Bueno, yo no voy a decir ni aquí. Yo voy a los Cangrejeros de Santurce, No, que no, como no, 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 tienen no, equipo, no, pues no. no voy, pero... Pero en la NBA. Le voy a Golden State. Y Ok. antes de que todo el mundo diga bandwagoneo... ¿Quién que- tú crees que va a ser la final? ¿Cuál tú crees que va? ¿Cuál es? Vamos, Todo Andrés, el que ve la zumba, NBA espérate, va a espérate. decir la misma. Tira Esto está tu predicción. fácil, pero voy a tirar una predicción un poquito más certera. Porque si yo digo Golden State Cleveland, pues todo el mundo va a decir, pues claro, Golden State Cleveland. Sí, La y fácil. tú le vas a Golden State, yo le voy a Cleveland. Pues dale, buena suerte. Podemos apostar. Ahora que los gringos ya dejaron el camino libre para que se apueste y la cosa, pues vamos a apostar. Ok, pero ajá. voy a ser más preciso. Dale. De mi tema libre es este. Y voy a ser Dale, más tú preciso. tómate tu tiempo. Lo único que me preocupa es que ya las series de las conferencias, las finales de conferencia ya comenzaron. Y a lo mejor cuando la gente escuche esto, ya hay 1 o 2 juegos en cada serie y dicen, pues seguro. Pero no. Voy a decir que en el oeste gana Golden State en 5. Oye, y eso está bueno porque Houston, ¿verdad? Ganó más juegos y no es cáscara de coco, es un equipazo. Y voy a decir que Golden State se lo limpia en 5. Y Cleveland, a pesar de que en el momento en que estamos grabando acaban de coger una pelita contra Boston, pues me voy safe también. Y digo Cleveland en 6. Así que esas son mis predicciones. O sea, Nada, que tu final nada es wow. Golden State, Cleveland. Sí, y se nota que esta pelea puede ser la final de todo el mundo. Me voy cómodo, easy.
Está bien. ¿Y te vas a ir con Cleveland? Claro, Nada más por joder. claro. Está bien, buena suerte. Si es que pasan. Entonces, Ay, ojalá y ganen. Ahora sabes que ahora por la voy a Dios. ver solamente porque quiero ganar. LeBron, digo claro, no hablamos de LeBron, ni no voy a hablar mucho de LeBron, pero es un monstruo de naturaleza, o sea que eso en su momento, cuando llegue a la final, podemos hablar de la monstruosidad de LeBron y de la pregunta que está teniendo todo el mundo ahora, Jordan LeBron. Pero eso lo dejamos para después. ¿Jordan o LeBron? Yo soy hijo de los 90, tú sabes, esa pregunta si se lo pregunta a un chamaco de 20, a lo mejor te dice ignorante, te dice LeBron. Yo soy jordanero y por eso era muy en anti-Kobe y cuando LeBron estaba a la liga, estaba dispuesto a darle su espacio al muchacho porque ya Jordan estaba saliendo de los Wizards y eso. Pero entonces se fue para Miami de Decision y me perdió. El punto es Jordan, pero Está bien, pero ahora digo yo, eso sí que es fácil, ¿no? pues, mano, no sé. Es que cada día le estoy dando más... O sea, cada día respeto más a ese caballero. Eso es todo lo que voy a decir. Y lo voy a dejar ahí porque por alguna razón me ponen a mí a defender a LeBron cuando no quiero hacerlo. Pero es un monstruo de naturaleza. Ok, ¿qué más queremos hablar? Bad Bunny, no. Por carajo Bad Bunny. Lo último. Concierto de Calle 13, Residente, perdón. Sí, ya no es Calle Sí, 13. no, perdón. Voy para allá. Vamos para allá. Yo no tengo taquilla todavía, pero creo que voy a ir. Estoy esperando a ver si me la regalan. Y Así que si alguien explica me por qué quiere no te... escuchar, me quiere regalar una taquilla, pues... Diablo, qué lista. Eso es un buen uso de Radio Independencia. Pero explica por qué no tiene... ¿Tienes que lo envíen? No, pero esto creo ¿cuándo va a salir? Jueves. Tienen como 2 tengo días. break. Por favor, alguien regale unas Una taquillas taquilla de... para mí. Diablo, uso indebido de este proyecto. No, la voy a comprar. Que Probablemente. se joda, que te la regalen. Si alguien te Pero la si no me regala. la estoy esperando hasta el último minuto. Pero no has dicho por qué no tienes taquilla. No has dicho, porque hace como un mes, ¿qué pasó? Yo te dije el corillo, ¿quién quiere comprar taquilla? Yo compré, con mi esposa va, Alejo va, todo el corillo va. ¿Y qué pasó? Que mi novio se las iban a dar en el trabajo, pero cambió de trabajo y nos quedamos sin taquilla. Así que es bueno. lo del refrán de pájaro en mano. Pues, pero Está nada, bien, esperamos pero que vaya. Y eso como que yo no creo que se vaya a vender. Bueno, yo todas no sé, las pero es en el Irán taquillas. Bithorn, así Por que eso. va a haber un corillaje y va a estar nítido. Así que nada, si usted va a ver el corillo de Radio Independencia por ahí. Deberíamos llevar una pancarta y tirarle una camisa a Residente. Esa es buena. Residente, ponte la camisa. Y danos una entrevista. Dan una entrevista y un poquito de cariñito en las redes sociales de Residente. Como que yo creo que eso nos llevaría estratosférico. Sí, nos vendría bien. Vamos a ver. Pero nada, pero si no quieres, tranquilo, brother, en verdad. Tranquilo, estamos bien. ¿Qué más? Iremos de todas formas. Nada, lo dejamos ahí ya. no para que quiero puedas hablar de la descansar Casa de porque Papel. Adriana está enferma. Estoy enferma. ¿Sabes qué? No, es más, nada de la Casa de Papel porque después viene un payaso, un penepo, un anexionista, un populete o algo y me escribe un spoiler. Y si eso pasa, me voy a Lo encojonar. acabas de pedir. Así que eso es todo por hoy. No sé si voy a editar la parte de la Casa de Papel. Pero nada, mi gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a la gente de la organización sin fines de lucro Techo por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.